Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vea. Somos State Orthodox Baptist Church compartiendo con usted palabra de Dios, la Biblia. Es, ¿qué dice la Biblia? No qué digo yo, qué piensa alguien, qué dice la Biblia acerca de. Bien, vamos a ir al libro de Romanos, epístola de Pablo. Vamos a ver el capítulo 12 y el versículo 1, nada más, es todo. Le voy a pedir a ver si me lo lea en la versión Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Adelante, por favor. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Oras, por favor, pues. Oramos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por el cuidado de este día. Y pues Padre, venimos ante ti a ponerte esa predicación primeramente en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y pues Padre, poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Pues Padre, en esta tarde venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues Padre, abre las puertas que tienen que ser abiertas y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Te seguimos pidiendo por cada persona, no, Señor, te seguimos pidiendo también por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor, que le sigas dando sabiduría, Señor, y pues Padre, que lo sigas cuidando y protegiendo, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos. Tú eres el que abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor, y pues Padre, que sea todo la voluntad tuya y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es una bendición poder compartir con usted la palabra de Dios. Es un versículo aparentemente muy sencillo, pero tiene mucha sustancia fortaleciente en este versículo. Precisamente es una exhortación, una invitación de que, pues, como dice el versículo, como lo presenta la Biblia de las Américas, dice el versículo 1 en la Biblia de las Américas, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Como cristianos debemos tener en mente que siempre aquellos que conocemos más, que queremos compartir la palabra de Dios, llegamos con un ánimo de invitación, de alegría, de gusto, de decir: hay que madurar, hay que crecer en la obra del Señor, ¿verdad? Y ¿qué es esto? Precisamente como dice el versículo 1 del capítulo 12, y es como un ruego que hace el apóstol: dice, por consiguiente, hermanos, ¿verdad? O ruego, que viene siendo lo mismo, no es una imposición, es una invitación, ¿verdad? Sí, dice: así que, hermanos, y es Reina Valera, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra es vuestro racional culto? Racional, razonable, entendido, con entendimiento. Que estoy ofreciendo que mi cuerpo, como creyente, como seguidor de Jesucristo, después de haber entendido qué es el camino de la salvación, qué es el requisito para ser salvo, vamos a crecer animosamente en la palabra de Dios, en la obra de Dios. Por eso es necesario que entendamos que Dios nos invita y nos dice: mira, aquí te tengo esta enseñanza. Tanto el capítulo 12 como el capítulo 15 son instrucciones a los creyentes,
sobre cómo poner en práctica su vida cristiana al servicio de quién, de los demás, pero con gusto, no con tristeza o con alegría o con pesadumbre, sino con alegría y con gusto y con gozo de que la palabra de Dios nos enseña, como dice 2 Corintios 10:1 y 2, que habla Pablo, le habla precisamente a los corintios, que es lo que les comienza diciendo Pablo a los corintios. Es algo que debemos tener muy en cuenta, lo que dice. Según de Corintios 10:1 y 2 dice la palabra de Dios, empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presenté ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto, con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Bien, es 2 Corintios 10:1 y 2. Entonces yo lo tengo mal. Dice, pues, esto pues determiné no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿Qué es? Según de Corintios 2:1 y 2. 2:1 y 2. Oh, yo le puse 10:1 y 2, perdón. Según de Corintios 2:1 y 2 dice la palabra de Dios, esto pues determiné, no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo contristaré? Gracias, mija. Eso es algo que debemos tener en cuenta, que cuando vamos a comunicar la palabra de Dios, tenemos que ir con gozo, con alegría, no con tristeza, aburrimiento, como con carga pesada, sino con gusto y con alegría para animar a los demás. ¿Qué dice Romanos 1:11? El ejemplo de Pablo. Romanos 1:11 dice la palabra de Dios, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmarnos. Amén. No está hablando de los dones espirituales, está hablando de aquello que Dios ha hecho en mi vida. Un don espiritual, una bendición espiritual en mi vida. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida, ¿verdad? En mi vida o para mi bien. Romanos 6:13. Dice la palabra de Dios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Amén. O sea, no prestes tu cuerpo para seguir en el pecado, no lo prestes al pecado. ¿Por qué? Porque si ya has conocido, gracias amiga, si has conocido a Dios, has aceptado a Cristo como único y Salvador, tenemos el poder de decirle al pecado, no. No en nuestra fuerza, pero sí en el poder del Señor. Podemos resistirnos, como dice que Santiago 4:7, que es lo que necesitamos hacer primero para tener ese poder de Dios a favor de nosotros. Un gran poder, por cierto. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. La primera parte de decir, someteos pues a Dios. Un sometimiento no quiere decir que vas a ser esclavo y vas a hacer todo el tiempo lo que Dios te pide y que deberíamos de, es obediencia, ¿verdad? Pero tenemos la opción de sí o no. Nos sometemos a Dios diciéndole, me quito la voluntad mía y dejo la tuya. Como dijo el Señor allá en Getsemaní, no me acuerdo exactamente en la oración de Getsemaní, que dijo, ¿sabes qué? No quisiera pasar, no así, pero lo da a entender, no quisiera tomar esta copa, pero no como yo quiera, porque él pedía que pasara de él esa copa, ¿verdad? ¿Cuál copa? De la muerte por los pecados de todo el mundo. Pero no como yo quiera, sino como tú quieres. ¿Verdad? Es obediencia, sobre todo. ¿Cómo obedecer si no entendemos qué estamos hablando? ¿Cómo hacer aquello que Dios nos pide si no ponemos atención qué es lo que nos está pidiendo? Por eso la exhortación en el 12:1 dice así que hermanos, de Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Cada cristiano, cada persona que dice yo soy cristiano,
el cuerpo de esa persona ya no le pertenece totalmente a esa persona, pero Dios tiene en cada ser humano el libre albedrío de tomar la decisión sí o no. Nos sometemos a Dios, servimos a Dios, no servimos más al mal, no prestamos nuestro cuerpo para nuestros miembros para andar en el mal, en la carne. ¿Es mala la carne? Bueno, Dios estableció un sistema de santidad. ¿Qué es santidad? Separación. Y sometió a la humanidad a la multiplicación. ¿En qué manera? Por eso es necesario que en el matrimonio haya hombre y mujer, para que sean productivos, para que haya más gente bajo un reglamento que Dios estableció. Pero lo queremos, bueno, eso depende de cada quien. Podemos decir es que mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiera, y respetable, muy cierto, pero a la hora de dar cuentas a aquel que creó todo para nosotros y ha hecho todo por nosotros, aquel que envió a su Hijo para librarnos del pecado, aquel que nos ha amado de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo, no, es mi Hijo, no, hombre. Por eso hay un versículo que dice que vino a salvar, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Por qué? Por el pecado. Pero la intención aquí es de que presentemos nuestros cuerpos para servicio del Señor. ¿Cómo? El servicio de Dios. Negándonos nosotros mismos, sometidos pues a Dios. Por eso en otros versículos dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí es Lucas 9:23. Son cosas que tiene uno que tener muy en mente si es que realmente queremos servirle al Señor. Adelante. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí, gracias, amigo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso dice en Lucas. ¿Y qué dijo ahí en Santiago? Someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para resistir los ataques del enemigo y vivirá de vosotros, del diablo. Así nos reprenda. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad mental para entender de qué se habla la Biblia, pero tenemos la capacidad espiritual cuando aceptamos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo venga y mora en nosotros. Por eso yo creo que ese versículo tengo que repetirlo más y lo vamos a repetir más, de 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para muchos religiosos, hipócritas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Para poder entender su palabra. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de discernir, entender espiritualmente. Cuando dice que el hombre animal o el hombre natural, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo y no puede entender, para los demás es locura. Pero nosotros teniendo el Espíritu Santo de Dios, tenemos la dirección correcta para entender exactamente de qué nos está hablando la palabra de Dios. ¿De qué se trata todo esto? De la salvación del alma del ser humano. ¿A dónde va a dirigir todo esto? A la salvación de la humanidad, hombre y mujer. Cuando la Biblia dice hombre, en muchas partes de la Biblia es hombre, humanidad. Todo, hombre y mujer. Todo hombre y mujer estamos llamados ¿a qué? A la salvación de nuestras almas para no ir al tormento eterno. Pero es de cada quien decidir sí o no. ¿Qué es lo que dijo Romanos 6:19 allí? Pablo. Dice la palabra de Dios, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Okay. Humana cosa digo, porque pues espiritualmente no me entiendes, gracias. Porque no has aceptado realmente con una decisión verdadera, con un conocimiento, por qué tengo que aceptar a Cristo como mi único Salvador. Si no caemos donde mismo que dice Romanos 6:13. Dice la palabra de Dios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Romanos 6:16.
Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que a quien os presentéis vuestros miembros por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel que a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Es algo que debemos tener bien en cuenta, que nos deja bien clara la palabra de Dios. Tú quieres servirle a Dios, quieres servir a la justicia, porque Dios ha mostrado su amor, dice Romanos 5:8, para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si añadimos Juan 3:16, pues más claro no puede estar. ¿Qué tanto nos ama Dios? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para hacer el propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es de cada quien. Es que la Biblia, es que pueden abundar, pero la realidad espiritual es otra. No estamos hablando nada más de cosas terrenales, estamos hablando también de lo espiritual, que es el resultado de vivir una vida en este mundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Vivimos porque nada más tenemos que vivir o hay un propósito en toda la humanidad de que viva, que esté viva? Pues realmente, como lo presenta la Biblia, estamos sometidos a pruebas constantemente. ¿Por qué? Por eso fuimos puestos en carne, para probar hasta dónde entendemos y obedecemos la palabra del Creador. ¿Cuál es el propósito? Una preparación que tiene el Señor para toda la humanidad que quiera aceptar la responsabilidad de ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice en Primera de Pedro 2:5? Dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que nos da a entender? ¿Qué es lo que nos deja ver todo este versículo? Vosotros también, como piedras vivas, como ya estamos vivos, ya no estamos muertos. Y un sacerdocio santo. Tenemos un sacerdocio santo. Por eso podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no muerto, como los animalitos que eran sacrificados, eran muertos y rociada la sangre. Nosotros lo presentamos vivo. Mi cuerpo vivo, humanamente vivo, ¿verdad? Por eso leímos allá que dice Pablo, humana cosa digo, porque estamos vivos, ¿verdad? Somos humanos. Estamos llamados a servirle a Dios, seas hombre, seas mujer. El sacerdocio es para todo cristiano. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9-12? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Amén. Toda la información que tenemos en la Biblia es con el entendimiento de que somos un linaje elegido, somos nación santa, tenemos un sacerdocio real sacerdocio. Todo creyente verdadero gozamos de ese privilegio, de tener ese sacerdocio. Podemos presentarnos delante de Dios sin intermediarios, más que con la pura fe que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos por medio de Jesucristo la entrada al reino celestial. Pero ¿qué se necesita? Tener esa convicción. Pero ¿cómo podemos tener una convicción si no queremos ni acercarnos a la Biblia? Pues por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta que somos linaje escogido, gente santa, sacerdocio real, o real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? El Padre por medio de su Hijo. A la luz admirable, por eso somos piedras vivas. Vimos ahí en Primera de Pedro 2:5. Como vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
en una casa espiritual, su cuerpo, o no sabéis, dice un versículo, que sois templo del Espíritu Santo y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Tenemos la bendición y el poder de Dios para con nosotros. Por eso hay un versículo ahí en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que está debajo de sus mandamientos, debajo de sus enseñanzas. ¿Para qué? Para que seamos obedientes, entendiendo que en este mundo estamos de pasada, entendiendo que tarde o temprano vamos a regresar, por decirlo así, de donde salimos. ¿De dónde salimos? El corazón de Dios mismo. Filipenses 3:20 al 21. Dice la palabra de Dios, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Qué bendición, ¿no? Sabernos hijos de Dios y tener esta bendición de entender. Mas nuestra vivienda está en los cielos, donde también esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo, en su segunda venida. Y en ese transcurso, la iglesia, ¿qué va a pasar? Va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo, a las nubes. Esperamos con el Señor que va a venir a la tierra. Cuando el Señor venga a gobernar 1000 años, a reinar 1000 años en este mundo. Y después de eso ya será el final. Si nosotros entendemos de qué nos habla la Biblia, de qué se trata de nada más del diezmo, se trata nada más de los milagros. No, se trata precisamente de que entendamos que hay un propósito determinado. ¿Por qué debemos presentar nosotros como verdaderos creyentes nuestro cuerpo como ofrenda, como sacrificio vivo? Porque todo lo que espera Dios de nosotros, que todo lo que hagamos es espiritual. Mientras estemos en este mundo, podemos gozar del poder de Dios para poder dominar la carne. Por eso Pablo tuvo la capacidad de decir, con Cristo soy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Es algo que es muy claro si queremos entenderlo. El poder está en Cristo Jesús. El poder lo da el Todopoderoso. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Siendo, y lo repito porque es necesario que se entienda, probados. Tenemos una responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Pero es que no basta decir yo soy cristiano. No basta decir yo creo en Dios. No basta decir o cargar la Biblia o yo leo la Biblia. Pero hay lo más importante de todo eso, lo que leímos ahí en 1 Corintios 2:14, que se debe de entender que la palabra de Dios, ¿en qué manera? En lo espiritual, de modo espiritual. Pero ¿cómo podemos entender esto si no aceptamos lo que nos dice la palabra de Dios? Que aceptemos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a manera que el Espíritu del Señor muere en nosotros. Hay un versículo que dice que el Espíritu Santo nos guiará, dice la palabra de Dios, a toda verdad. Pero ¿cómo podemos gozar de esa bendición de ser guiados a toda verdad si nos rehusamos a creerle a Dios? No a creer en Dios, a creerle a Dios, como lo hizo Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No basta creer en Cristo, sino creerle a Cristo sus enseñanzas y vivir muy cerca de Él con esto. ¿Qué tan cerca vives tú de Cristo? ¿Qué tan cerca estás de Cristo? ¿O Cristo mora en ti? Porque Cristo mora en cada persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque el Padre mora en cada persona que tiene al Hijo, porque el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre y el Espíritu Santo de Él. Creo que tenemos que entender que sin la ayuda de Dios es imposible que quieramos entender la palabra de Dios. ¿Qué se necesita? Una disposición y una decisión verdadera
de querer cambiar nuestro curso en esta vida y entender cuál es el fin de que estamos en este mundo. De otra manera, nadie puede forzar a nadie. Todos tenemos el derecho de tomar la decisión que querramos. Pero al último, el que pide cuentas, llamará cuentas. Por eso leemos ahí en Gálatas 6:7, no erréis. Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. ¿Por qué Dios lo permite? Te está preparando, te está hablando. Es que nomás a mí, no nomás a ti, a todas las personas. Todos pasamos por situaciones fáciles, gozosas, de alegría, de gusto, de gozo, pero también de tristeza, de lágrimas, de enojo, de susto. Somos seres humanos, pero Dios nos dice, mira, yo te creé con este propósito, pero te doy todas las armas espirituales para que te resistas. Porque como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si me lo lees, si lo tienes. No me acuerdo exactamente cómo dice para no estar ahí echando mentiras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Si nosotros tomamos en cuenta todo lo que dice la palabra de Dios acerca de cada cosa, vamos entendiendo si nos disponemos a querer. Es que en las iglesias nos están pidiendo dinero. Es que en las los pastores. No, cualquier líder de cualquier denominación, si tiene un templo, se tiene que sostener el templo. Gracias a Dios, con nosotros no pedimos nada. Estamos por la gracia de Dios, seguimos adelante. Y no tenemos de más, pero tampoco nos falta nada. Gracias a Dios. ¿Qué se necesita? Fe. ¿Qué es fe? Creer verdaderamente en aquel que hace las promesas. Creer verdaderamente en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Si yo creo la palabra de Dios y nomás la leo, pero no la practico, soy mentiroso, me estoy engañando yo mismo. Es necesario que pongamos en práctica la palabra de Dios, lo que nos enseña, si realmente somos cristianos. Y si no es cristiano, le recomendaría que leyera un poco la Biblia y que escuchara un poco las predicaciones, a manera que se entienda por qué la necesidad de tener a Cristo como nuestro único Salvador. Mientras no se dispongan las personas, Dios no va a forzar a nadie. Todos tenemos derecho a creer o a no creer. Yo no creo eso. Cada quien. Por lo tanto, pues es decisión de cada quien. Y no es una crítica ni un regaño, simplemente una sugerencia. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote por todos nuestros hermanos, todos nuestros pastores, misioneros, evangelistas, ganadores, todos los que estén involucrados en tu ministerio, Padre. Bendícelos, prospéralos, cuídalos y guárdalos, súpleles sus necesidades a cada uno, Señor. Especialmente los misioneros, Señor, que dejando la comodidad de sus hogares, van a esparcir tu palabra. Tú sabes verdaderamente la situación de este mundo, pero confiamos y estamos seguros que tú estás en control de todo. Ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.